Hola, ¿cómo están a todos mis amigos de podcast? Soy la doctora Melissa Tejeda y estamos súper felices de estar con ustedes porque es nuestro primer podcast en equipo. Así es que un fuerte aplauso. Y la verdad es que estoy muy contenta porque tenemos invitados especiales. Se habrán dado cuenta a todos los que nos están viendo en YouTube y aquellos que nos están escuchando en podcast, porque acuérdense que son dinámicas distintas. Tenemos de invitada especial a la podóloga Sara. ¡Bravo! Tenemos a mi asistente personal, a mi timidísima Sally. ¡Bravo! Y por supuesto no podía faltar nuestra queridísima la podóloga Ruth. ¡Bravo! Así es que hoy vamos a trabajar, vamos a platicarles de uno de los temas que muchas personas les llama la atención, les ha interesado en los últimos años, y es la diabetes y las uñas de los pies, ¿no? Yo creo que tenemos historias muchísimas, realmente difíciles, sí, de pacientes que de alguna manera están sufriendo por las uñitas enterradas. La verdad es que es cierto, mucha gente que vive con diabetes tiene un serio problema de salud en sus pies. Digo, no me van a dejar mentir todo mi equipo, la verdad es que hay muchísimas personas que están viviendo esta situación, ¿no? Sí, y a veces una uñita enterrada te complica a grado tal de inflamación, temperatura, pus, el dedo te punza, entonces sí es una complicación mayor porque definitivamente te lleva a circunstancias extremas así de ¡ah! La verdad es que sí, hay mucha gente que llama por teléfono, que está angustiada, buscando una atención médica, una atención profesional, porque quiere propiamente cuidar de la salud de sus pies, ¿no? Y Sally no nos va a dejar mentir. ¿Cuántas llamadas no recibes al día, Sally, de pacientes, no? Sí, de repente me hablan en que no saben si es con el podólogo, si es con la doctora, cómo comienza, pueden ser un pie diabético o una complicación de un pie diabético. Entonces, son diferentes y de repente por eso les pregunto, ¿para qué especialidad? Para que me digan cuál es la molestia, qué es lo que pasa, y ya a partir de ahí yo ya les pueda decir si se van con la doctora o si se van a podología. O hay veces en que empezamos con podóloga y terminamos con la doctora. Sí, cierto. No es que se estén confesando, pero pues tienes que estar preguntando para ver con quién los canaliza. Es que es cierto eso, que muchas veces es importante que la persona que contesta el teléfono, la persona que está atenta al servicio, sepa qué es lo que está aconteciendo, ¿no? Digo, a usted me han pasado historias también impresionantes en el teléfono que le llaman para agendar citas, me imagino. Sí, también gente desesperada, preocupada y que ya le urge ir a alguien que le pueda ayudar. Sí. Que ya, como bien decía la podóloga Sara, porque ya traen la pus, ya traen inflamación, ya no pueden caminar y sí. Es que es un verdadero lío, ¿no? O sea, primero la gente adulta, ¿qué han notado ustedes que la gente adulta tenga como característica propia? O sea, se ha notado que, por ejemplo, los adultos mayores, ¿no? ¿Por qué razón se les entierran las uñas? Yo creo que es una cosa bien interesante que todos hemos observado, que todos hemos notado en los últimos años, ¿no? Bueno, sobre todo en el paciente diabético lo que tiene mucho que ver es la situación de que precisamente por la diabetes tenemos un problema de micosis, de honguitos, que nos engruesan las uñas, que nos las deforman, que de alguna manera, bueno, el tipo de crecimiento que se lleva hace que lastime aún más, que de alguna manera el no tener un crecimiento natural, pues esté lesionando, entonces por lo mismo, bueno, pues está lastimando aún más. Sí, es muy cierto. O sea, hay mucha gente que cuando vive con diabetes tiene una complicación que hemos escuchado todos en la consulta, lo hemos visto, ¿no? La famosa neuropatía motora, donde las uñas empiezan a cambiar su estructura anatómica, ¿no? O sea, empiezan a modificarse, no solamente el pie empieza a tener deformidades específicas, sino inclusive también las uñas, ¿no? Y el engrosamiento, el cambio de coloración, la deformidad en la lámina unguial, o sea, todo eso te lleva a que la uña te esté lastimando. Se les inserta muy feo. Sí, bastante. La onicocriptosis, de verdad de que es muy molesta, muy dolorosa, muy, pues de alguna circunstancia muy complicada, ¿no? Para muchas veces el apoyo de los pies al caminar. Claro. La onicocriptosis, ¿qué viene siendo? La inserción de la lámina unguial en la piel, ¿no? Piel, exactamente. Y que provoca muchas veces un proceso inflamatorio, un proceso infeccioso cuando obviamente se infecta, se contamina, ¿no? Sí.
digo, les ha tocado a ustedes atender casos impresionantes, ¿no? O sea, no, o que nos lleguen con un tipo de calzado, ¿no? Que pobrecitos, pero es que la verdad a veces traen un zapato y un guarache porque ya no quieren poner su pie en un calzado, de que de verdad ya no les entra ni el zapato. Así es, por el mismo problema de las uñas en los pies, ¿no? O sea, eso es algo bien interesante. Platícanos las experiencias, Ali, que te ha tocado en el teléfono. Tú que primero recibes al paciente y luego lo canalizamos, lo dirigimos al resto. No, o sea, me he encontrado historias desde una uña enterrada que se termina haciendo una cirugía, amputaciones, de repente pues igual pie de charcot, porque me dicen, es que tengo un ojito de pescado, y el ojito de pescado no es ojito de pescado, o sea, realmente ya se empieza a hacer el mal perforante plantar y va. Entonces la gente desconoce, se les hace muy fácil, y una cosa tan pequeña, de repente pueden llegar con una cosita de nada y se hace impresionante cuando empiezan las curaciones y la gente no alcanza a darse cuenta qué tan difícil puede ser una herida tan pequeña y que puede terminar en una amputación. Lo que pasa es que ahí es justo lo que mencionaba hace rato la doctora, ¿no? Que por las neuropatías también eso es bien importante, porque como luego vienen muy mal, luego hay otros que están muy mal, pero como no sienten, ya vienen con unas heridas tremendas, ya con unas inflamaciones, con granulomas y pues sí. Es que es algo bien interesante. Exacto, explíquenles a nuestros amigos que el paciente diabético pierde la capacidad de sentir dolor. O sea, es algo interesantísimo. Sí, Digo, ustedes nos han tocado todos casos de ese tipo, pero platíquenles cómo el paciente diabético evoluciona, qué es lo que está pasando, por qué tienen esta pérdida de sensibilidad. No es posible que no detecten una uña enterrada, ¿no? O sea, sorprendentísimo. Sí, el hecho del trabajo que estamos realizando te lleva a hacer los ojos del paciente, literalmente, porque tenemos que detectar qué tan profunda está la uña, qué tanto está lastimando, hasta dónde está llegando la lesión, porque el paciente no siente, o sea, no dice, doctora, me doy cuenta porque mi dedo está inflamado, pero realmente no me molesta. O sea, no les duele. No les duele, o sea, hablando de pacientes diabéticos, obviamente cuando es un paciente que no tiene diabetes, que es un paciente sano, bueno, pues sí sabe decir me duele, ¿no? Pero cuando es un pacientito diabético, pues realmente, o sea, lo que pasa es que está viendo la situación, pero no le molesta. Claro. O luego no ves la situación, en la mayoría de los casos son los hijos, los nietos, o de repente alguien que les mire el pie y, oye, ¿qué pasó? ¿Tiene tu ropa sangre o no sé, tus calcetines? Y hasta ahí se dan cuenta que tienen una herida, que tienen por ahí una uñita encarnada y no lo habían percibido, no lo habían sentido. Efectivamente, es que el paciente diabético con los altos niveles de glucosa que acostumbran a tener dañan sus terminaciones nerviosas. ¿Y qué es lo que acontece? Que empiezan a perder la capacidad de sentir dolor como un mecanismo de defensa, ¿no? ¿Cuántas veces no les ha tocado que el paciente viene con la uña desmontada, desprendida del dedo y no siente dolor, ¿no? O que chorrea pus y no siente dolor, o sea, eso es sorprendente, o sea, a mí me sorprende mucho. Y mucha gente que vive con diabetes desconoce el cuidado que debe de tener para atender a sus piecitos, ¿no? No, es bien importante la consulta cada mes, porque de alguna manera la uñita no nos gana territorio, por decirlo así, en el aspecto de que se le inserte, de que tenga profundidad, de que esté lesionando, de que haya un proceso infeccioso, o sea, todo eso, si lo hacemos con regularidad como un hábito, cada mes. ¿Cada cuándo se recomienda a los pacientes que vengan al podólogo? De 4 a 6 semanas. Es lo ideal. Es lo ideal, sí, okay. Efectivamente. Ajá. Oye, Sally, ¿y si te agendan cita cada 4 o 6 semanas los pacientes? Hay algunos que hasta en 3 semanas, dependiendo de cómo les crezca. Hay unos que me dicen, no, a mí pónmela las 3 semanas porque me crecen muchísimo. Ajá. Y de repente hay veces que si se les está enterrando, hasta antes regresan. Sí, ¿verdad? Y es que es bien complicado esto porque no todo el mundo le da la seriedad, ¿o sí? Exacto, es lo que le iba a comentar, que ya hay un punto que hasta la gente piensa que como no les duele, no hay problema. Ajá. No tiene nada, porque ha llegado gente, por ejemplo, yo he atendido gente que llega, nada más duda que me quite la callosidad que tengo ahí. Y ya que uno empieza a limpiar y a estar checando, tantito lo oprimes y ya luego te da el olor o empieza a botar la pus. Pero como no les duele, ellos así como que, yo nada más quiero que me quite el callito, o sea, como no les molesta, no sienten dolor,
piensan que están bien. Así es. ¿Le han tocado casos a usted que ustedes son aterradores, que impactantes, de ¿cómo es posible? Sí, como la paciente esa, por eso ahorita me acordé, Ajá. que había pisado, no sé si se acuerda que había pisado un clavo la señora. Clavo. Claro. Y que también Oigan, le apretaba uno y luego tenía mal olor, ya tenía una infección fuerte ahí, pero ella no lo percibía. ¿se acuerdan de esta historia del clavo? Sí, Es una historia sí, tétrica, sí. impresionante, que uno diría, solamente vienen los libros redactados, ¿no? Ándale. Y no es así, es el día a día, o sea... Sí, definitivamente el hecho de ser un pacientito diabético que pierde por completo la capacidad de dolor, lo pone muy en riesgo. Entonces sí es importante Y es muy importante, exacto, como dices, que estén alerta. Cualquier estén cosita alerta. que vean, que no lo tomen como a la ligera porque no les duele. O sea, cualquier cosa fuera de lo normal, algún liquidito, alguna inflamación por ahí que vean de más, luego vayan haciendo. ¿Cuáles son los signos que ustedes los ponen alerta? Sally, cuando recibe las llamadas y, por ejemplo, ¿qué te ponen alerta a ti de que dices, este paciente algo no es normal, ¿no? Sí, yo de hecho cuando empiezan y me dicen, es que tengo nada más, es una niña enterrada, y le digo, a ver, no está rojo, no tiene temperatura, no tiene pus, no huele feo, no, nada más tiene rojito, pero tantito supura. Entonces es donde ya empieza a decir, no, posiblemente va con la doctora. Ajá. ¿Por qué? Porque entonces ya trae una infección y no se han dado cuenta la magnitud de qué tan grande trae la infección. Se puede ver muy por encima, pero ya cuando lo empiezan a checar, no, pues es muchísimo más adentro de lo que ellos mismos creen. Es cierto, o sea, fíjense cómo desde la llamada telefónica que uno agenda, quiere atención especializada, ya empieza uno como a determinar qué está pasando. Ya alguien empieza a decir, usted necesita, ya no necesita un podólogo, tal vez ya necesita un médico, ¿no? Y por ejemplo, usted podóloga, Sara, ¿cómo usted dice esto no es normal? Ya le llegó el paciente asignado porque por alguna razón llegó con usted. ¿Cuándo usted se pone en alerta y dice, la uña de este paciente que vive con diabetes es una uña de alto riesgo, es un dedito de alto riesgo? ¿Qué la pone en alerta? ¿Qué nota usted como podóloga? Bueno, primero que nada el cambio de coloración, ¿no? La inflamación del dedito, el enrojecimiento, que es más que nada el cambio de coloración. Y pues sí, muchas veces incluso aún trayendo cubrebocas, aún trayendo careta, cuando ya hay un proceso infeccioso, sí te llega el olor. ¿Verdad que sí se Sí, percibe? definitivamente, sí. Y el paciente inocentemente luego te justifica que el mal olor es por su calzado, que porque venía húmedo, te justifica mil cosas, pero tú detectas que no es normal. Sí, y sobre todo por ellos mismos, o sea, a nosotros en nuestro aspecto de trabajo, bueno, porque es parte de, pero sí nos preocupa porque eso te pone en riesgo el dedito. Entonces, algo tan simple como una uñita enterrada ya nos lleva a un proceso infeccioso que pone en riesgo la salud del dedo. Si no es más allá, definitivamente. Claro. ¿No? Y es cuando decimos, a ver, hasta aquí yo llegué, adelante, ahora vamos a pasar con usted para, pues ahora sí que llevar a cabo una microcirugía del retirado de la lámina ungueal, que es lo que está... El pedacito que molesta, ¿no? Sí, y hay que estar bien atentos, porque no a cualquiera le podemos hacer este procedimiento, tenemos que ser muy responsables a la hora de seleccionar al paciente, ¿no? Y por ejemplo, ¿usted qué la pone en alerta? O sea, para que todos los amigos que nos están viendo en YouTube y que nos están escuchando en podcast, ¿qué le pone en alerta a usted, podóloga Ruth? Que diga, este paciente es una uña que no está enterrada de manera, pues, tolerable, ya es una condición de alto riesgo. No, sí, pues como mencionaba Sally, el tener la inflamación, el calor que se siente ahí en la zona, y como comentábamos, ¿no? Luego apenas estamos explorando, a ver, déjeme ver qué tan enterrada está. Ya desde que estamos explorando, luego la gente no sabe que ya tiene ahí la pus, y al estar explorando para ver qué tan enterrada está, ya empieza a botar y ya. Oiga, sí, cuando nos salpica, ¿no? O sea, ¿cómo terminamos con nuestros uniformes, Con verdad? la careta un poco empañada. Porque sí nos ha pasado, yo creo que a todos nos ha pasado que nos salpica o sangre o pus del paciente, o a veces cuando uno está haciendo el corte de la uña te brinca la uña y bendito Dios usamos caretas, y eso es una maravilla. Hasta la pobre de Sally cuando nos ayuda a grabar la tocado, ¿no? Que Sally, no les Usamos la cofia para el cabello, pero también muchas veces traemos de prendedor las uñitas. ¿Verdad que sí? Sorprende. No, a mí me ha pasado, o la verdad es que muchos de mis pacientes no lo saben, pero
aparte de ser médico, también soy podóloga. No ejerzo como podóloga porque realmente me dirijo a la cirugía de uña. Pero cuando yo empezaba a hacer mis primeros servicios podológicos, que fue hace... Ay, amigos, si les contáramos la historia se van para atrás, porque hay una historia de años y años y años atrás. Pero fíjense, cuando yo me acuerdo cuando empezaba a hacer los servicios podológicos, yo me acuerdo que luego las uñitas, en aquellos años, porque ya tiene años, amigos, tiene años, me ponía, como usted dice, mi red para el cabello, mi gorro, y yo llegaba a casa de ustedes, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que cuando me quitaba todo el uniforme y todo, de repente ya dormía acostada en mi almohada, sentí una uñita en mi cabello. Yo, ¿cómo llegó esto aquí? O sea, no, impresionante. Pero es que también los pacientes que viven con diabetes no se cortan las uñas, mucho. Por un lado, afortunadamente, Ajá. Afortunadamente, porque ya, pues ya no es la misma visión, Ajá. ya les cuesta trabajo, incluso flexionarse. Entonces, el que ellos se pongan en riesgo utilizando un corta uñas o peor aún una tijera, Claro. pues se expone, ¿no? A lastimarse, a cortarse y que ahí aparezca una herida, que también se infecta, que expone en riesgo. Pero ¿por qué no se pueden cortar las uñas los diabéticos? O sea, la pregunta es, a ver, vamos a hacer una mesa, vamos a platicar, es porque ahorita tenemos a todos nuestros amigos escuchándonos. Unos están haciendo qué hacer, otros están trabajando, están en las oficinas, están lavando sus trastes. Bueno, a mí me encanta escuchar podcast cuando lavo los trastes, me encanta. Hay quien está pintando su casa, ¿no? Y ahorita la pandemia, bueno, ni se diga, ¿no? O sea, Sí, no, y todos hablan o sea, es un tema universal, las uñitas. las uñas. Sí, o sea, definitivamente la gente muchas veces te busca por lo mismo, ¿no? De que, por favor, póngale una solución a este problema. Y sí lo tiene, nada más que sí hay que asistir con regularidad periódica a su consulta. A su consulta podológica. ¿Por qué los pacientes, bueno, por qué no se cortan las uñas o por qué no van al podólogo? Eso está bien interesante, ¿no? O sea, yo digo, primero, no se cortan las uñas muchos de mis pacientes porque la gran mayoría son gorditos. Sí, ¿no? Sí. La gran mayoría son gorditos y seamos sensatos. La barriguita, la verdad, nos estorba al tener acceso a nuestros pies y poder cortar correctamente las uñas. A unos delgados, ¿no? Cuando te cortas las uñas te quedan chuecas, ¿no? Ajá. Es más, ustedes siendo un profesional de podología, me imagino cuando ustedes se cortan las uñas les cuesta trabajo cortárselas. No, por supuesto que no. Sí. Luego nos quedan chuecas y tenemos que pedirnos ayuda entre nosotras para que nos quede un servicio bien hecho como el que ofrecemos a nuestros pacientes, ¿no? Sí. Pero platíquenme, yo he notado que muchos de mis pacientes no se cortan las uñas de los pies. Primer factor, creo yo, a mi punto de vista, es el problema de sobrepeso, obesidad, que frecuentemente, no todos, pero un porcentaje muy importante de pacientes con diabetes impide que se corten ellos las uñas, ¿no? Ese es un factor físico, ¿no? Hay muchos El que... segundo sería la visión, ¿no? La vista. Exacto. ¿Qué es lo que pasa con el paciente diabético? O sea, ¿por qué la visión se deteriora o qué está sucediendo? Sí, ya ve que poco a poco, bueno, no todos, pero algunos van perdiendo la visibilidad Ajá. y pues ya no se alcanzan a ver bien sus piecitos para cortarse las uñas. Sí, también eso los pone en riesgo porque Sí, se sí. pueden lastimar, se pueden cortar incluso. Es muy cierto, la gran mayoría de los pacientes que viven con diabetes empiezan a tener secuelas visuales, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Sus altos niveles de glucosa, ¿no? Sus altos niveles de glucosa dañan las arterias de sus ojos y por lo tanto el paciente empieza a perder esta capacidad visual, ya no la tiene al 100%. ¿Y qué es lo que acontece cuando el paciente empieza a perder la capacidad visual? Accidentes, ¿no? Sí. Comúnmente por accidente, porque ya tienen el problema del sobrepeso o la obesidad, ellos se aferran a cortar sus uñas Sí. y por accidente se las cortan mal, ¿no? Sí, ¿Y qué sí. pasa? O sea, ¿se dan cuenta? No, sí. La gran mayoría. Bueno, ellos no se dan cuenta. O se Nosotros nos nos damos cuenta. O se nos dejan astilladas, ¿no? Que Sí. en este caso es así como la espiculita, que es una astillita literalmente, que se encausa mal y que también tiene a hacer un proceso infeccioso, porque es literal una astilla enterrada en la piel. Y eso es porque la piel empieza a crecer de una manera, por el mismo mal corte de las uñas de muchos años, la piel empieza a buscar la manera de protegerse, ¿no? Y empiezan a tener crecimientos anormales de los tejidos, la uña se encurva aún más
y cuando ellos no pueden cortarla correctamente, se dejan pequeños. Nosotros, el término correcto son espículas, Son ¿no? espículas, ¿Y sí. cómo se ven físicamente? Como colmillos. Como astillas. Como astillas, exactamente. Y el paciente es lo que identifica en su dedo la astilla, en la mejor de las ocasiones, Sí, cuando sí, lo sí. llega a sentir. Sí. Y cuando no lo siente, empieza el problema, ¿no? Ahí empieza el problema porque de alguna manera sí hay algo que les está lastimando, que les preocupa de alguna manera. Como les decimos muchas veces, bueno, pues ya hizo el primer paso, que es buscar ayuda. Ajá. Estamos, pero pues yo pienso que no hay necesidad de llegar a eso, ¿no? Que si formáramos el buen hábito de la consulta podológica, de verdad sería otra la situación, porque sí se requiere, sí es necesario, y es una cultura que tenemos que aprender a tener, es importante. Es importante el servicio podológico. Sí, sí. ¿Qué otra cosa hace que el paciente no atienda sus pies correctamente, no corte sus uñas correctamente? Ya dijimos que el problema de sobrepeso, obesidad, los problemas visuales que comúnmente tienen. ¿Qué otra cosa notan? La elasticidad. Sí, es lo que iba a decir. Hay pacientes que aunque sean delgados, no pueden agacharse. No, es que ya no me alcanzo y están delgados y no. La falta de ejercicio también. La falta de ejercicio. Están ya como rígidos y no tienen la flexibilidad para poderse agachar. Sí. Y aparte, no sé si habrán notado, pero muchos de los pacientes diabéticos que tienen problemas de circulación arterial, sus pies son rígidos, Sí. como acartonados, Como ¿no? acartonados, Ajá. exactamente. Entonces es más difícil todavía para ellos, ¿no? Ajá. Y es bien interesante. No, incluso los mismos deditos de los pies se ponen tan rígidos que hasta para ellos la flexión, la articulación de los mismos deditos, pues sí les es molesto, ¿no? Yo creo que en un momento dado sí les duele, y por lo mismo, bueno, pues no quieren cortarse o no consideran tan necesario estarse cortando las uñitas, Ajá. hasta que aparece un proceso efectivo. Hasta que aparece un proceso, que ahí corren desesperados, ¿no? A buscar Sí, el sí. podólogo, y si tienen la fortuna de llegar con un podólogo experto en pie diabético, pues ya la hicieron porque tienen un mejor pronóstico, pero si llegan con un podólogo ordinario, pues los riesgos se incrementan porque no son especialistas en el pie diabético. Pueden ser muy buenos para hacer el servicio, pero No, también se sobre les todo daña. cuando hay un proceso infeccioso, ya no está en nuestras Ya ni siquiera el manos. podólogo. Sí, tienen que buscar un médico que les dé un antibiótico para poder controlar ese proceso infeccioso, Ajá. que es importantísimo. Es muy importante, o sea, las uñas de los pies en un diabético, híjole, son como los dientes en nuestra boca, o sea, se tienen que cuidar, porque realmente la uña, ¿cuál es su objetivo? O sea, si nos vamos a muchos años atrás, nos vamos a la época de los cavernícolas y todo esto, pues, ¿cuál era el objetivo de las uñas? Eran garras, ¿no? Para agarrarse, porque tenían que montar, escalar. Ajá. Entonces las uñas en realidad, ¿qué eran en ese momento? Una herramienta, ¿no? Para sobrevivir. ¿Sí? Y bueno, en los últimos años pues nos hemos modernizado a tal grado que usamos calzado, usamos calcetín, nos protegemos los pies, y nuestras uñas no es que no sean importantes, solamente ya no tienen esa función propiamente que hace muchísimos años ocupaba. Entonces, las uñas también han evolucionado, ¿no? Propiamente como nosotros hemos evolucionado. Y algo bien interesante es, el paciente muchas veces no se corta las uñas porque tiene hongos en los pies. Sí. Y díganme cuántos de ustedes no les ha pasado, les cuesta trabajo cortar las uñas de los pies de un diabético porque tiene hongos. Sí, definitivamente, el engrosamiento Sí. es difícil. Es difícil. ¿Y qué pasa? Sally, tú has notado porque Sally, déjenme decirles que Sally nos ayuda a grabar muchos de todos sus procedimientos, y de verdad, ella no es podóloga, pero ya en otra vida lo fue, porque de verdad le sabe muchísimo y digo, y con No, ya está aprendiendo. y está aprendiendo montones. Ajá. Sally, ¿qué has notado tú cuando grabas estas cosas? Porque Sally nos hace favor de asistirnos muchas veces. ¿Qué pasa cuando tú ves que el paciente llega con sus uñitas, con hongos? ¿Qué tan difíciles son de cortar? No, son tremendamente difíciles. Pero tremenda. O sea, de una uña que es normal, con un grosor que delgadito, termina en una cosa como de 1 centímetro, 2 centímetros de grosor, y de repente al estarlo cortando, brincan por todos lados. Como dicen, la ventaja las caretas, la ventaja el acrílico, Sí. pero no, una distancia
historias, inclusive cuando llegó el paciente que traía la uña con infección y todo, Ajá. cuando lo infiltró y salió por la uña, todo, y se quedó en el acrílico, no, fue Sí, impresionante platícales ese su día. historia, Sally. No, les vamos a platicar la historia de un pacientito. Casi es así con parabrisas. Sí, necesitamos un parabrisas como Por tenemos un favor. paciente porque de verdad es sorprendente. Sí, es cierto, teníamos un paciente, Sally, con un dedo bastante gordito, todo inflamado, todo rojo, ahí sí le dolía, creo que no era diabético. No, ¿sí? no era diabético. No era diabético, le dolía muchísimo al paciente y le pusimos el lidocaína inyectada, ¿no? O sea, inyectamos la lidocaína para minorar su dolor y para poder hacer una intervención, en este caso médica. ¿Y qué pasó? Platícales cómo salió. No, O sea, de repente estaba así, le mete la última infiltración y sale, entonces, ¿qué pasó? Lo único bueno es que estaba el acrílico así para el paciente, pero llegó así, literal. Entonces dijimos, es tanta la infección que trae Ajá. como para haber salido de la uña. y como haberse una quedado- fuente, o sea, ¿te acuerdas? Del dedo gordo, amigos, no les mentimos, no exageramos, salió un chisguete, así que llegó hasta el acrílico, porque tenemos un acrílico. A 1 metro de distancia. Sí, o sea, bastante distancia. O sea, imagínense para que se haya embarrado el acrílico de líquido que botó como una jeringa del dedo. O sea, porque se inyectó el dedo y el Sí. líquido botó, ¿no? Y hasta el paciente se prendió, ¿no? ¡Ay, sí es cierto, está aquí! Tuvo suerte que no se bañara el cabello, ¿no? Pero sí son historias reales, o sea, y las uñas del paciente que vive con diabetes están sumamente gruesas, mucho. Y yo les digo a mis pacientes, de verdad, las uñas de un paciente que vive con diabetes se engrosan tanto que son como piedras de la grava. Sí. No sé si ustedes lo ven igual, yo no Yo existe. lo veo como un caracol que literal se monta en la uña, Sí. porque incluso tienen esa coloración. Se muchas parece veces. mucho caracol, nunca lo había hecho ese análisis. Ya cuando ya son muchos años de honguitos, sí se llega a hacer la forma de un caracolito que hay que tronar con una pinza. Ajá. Exacto, ahí les va. ¿Qué pasa cuando el paciente, y me encantó la descripción que ocupó la podóloga Sara, porque dijo, las uñas son como un caracol pegada en la uña, ¿no? En la uña. Y no lo quitas, pero por nada. O sea, es más fácil que la uña se desprenda antes de que tú puedas cortarla. Pero hay tratamiento para los honguitos. Hay tratamiento para los honguitos, afortunadamente hay tratamiento. Ajá. Pero yo les pregunto, cuando se corta, metes la cizalla, ¿cómo se corta la uña? Está horrible, o sea, eso es dificilísimo. Se va trozando prácticamente, Sí, se por va pedazos. trozando. Tienes que ir a Sí, propiedades porque sí. estas uñas son como palos de escoba astillados, ¿no? Sí. Yo así los veo como cuando rompes la piñata, el dale. Bueno, lo bueno es que sacamos la lijita Ajá. así, el rotomotor y vamos rebajando. Sí, Ajá. sí. O sea, Sí. está padrísimo eso. Después de cortar. De haber trozado, porque Ajá. cuando la metes la cizalla, metes la punta, y luego para colmo, ¿no se han dado cuenta que luego no todas las uñas, pero un porcentaje muy importante de uñas están brillosas? Entonces cuando metes la pinza, como que se resbala, Bueno, sí, se patina. se patina, Sí, se ¿no? patina, sí, es cierto. Y hay unas que son porosas y que puedes meter la cizalla y ya se fija en un punto y haces el corte, ¿no? Pero Hay otras durísimas. hay otras durísimas, ¿no? O sea, si no le tocas esas que dices, Sí. ¡ah! O sea, Sí. porque hasta tenemos Fíjate, cizallas cada la mano doliendo de... No, hacemos brazos. Sí. no sabemos brazos, ¿verdad? Miren, la mayoría es que nos vamos a poner, pero sí, super mami, o sea, cortando las uñas, porque la verdad sí están bien difíciles. Hay otras que son muy bonitas, ¿no? Que son Sí, preciosas. sí. Y es bien padre porque ¿a poco no les llega a pasar que luego dices, estos pies son bellísimos, ¿no? Bueno, de hecho los mismos pacientes lo reconocen, ¿eh? Ellos te dicen, ¿cómo es posible, podóloga, que usted se entusiasme cuando ve unos piecitos sanos? Le digo, sí, porque estás viendo la evolución de un piecito contaminado, de un pacientito que tiene micosis plantar, que tiene onicomicosis en las uñas, que tiene hiperkeratosis, exceso de callosidad. O sea, llegan los pies tan lastimados, tan lesionados en la salud, que los pacientes nos llegan con muletas, nos llegan con silla de ruedas, y conforme vas viendo la evolución de cómo va sanando el pie, bueno, a nosotros nos entusiasma muchísimo, ¿no? Es bonito, ¿no? Ver a tu Sí, paciente es muy bonito, caminando. y el paciente de verdad que no lo cree. Ajá. De que dicen, es que de verdad se ponen felices. Le digo, sí, porque no obstante nuestro trabajo estás viendo la salud del Ajá. paciente, y una vez que el paciente toma la decisión de atenderse,
mis respetos. Yo he visto que son los más comprometidos con su salud. Se ponen muy disciplinados. Muy disciplinados. La verdad es que sí. yo pienso, no sé ustedes qué opinen, pero el paciente diabético a veces lo único que necesita es que le den la información necesaria. Continuamos, amigos. Ajá. Además me parece importante resaltar también que hay pacientes que piensan que el hongo de las uñas es sinónimo de edad. Mucha gente llega y pues ya ve que con la edad cómo se le hace el hongo a las uñas. Normal. ¿Cómo? No. Sí, pues así gruesas, así. No. Hemos atendido pacientitos de 80, 90 años con unas uñas, con unos piecitos hermosos, cuidados. Sí. Y también pacientitos que están muy lastimados, que ya vienen pues prácticamente hasta en guaraches, no importa la situación económica, ¿no? Sí, del dolor. Sí, entonces no es algo normal, digo que les quede bien claro, no es parte de la edad, no es sinónimo de edad. El que tengan los piecitos duritos, que se les va haciendo la callosidad o que tengan las uñas o se les vayan haciendo gruesas, no es normal. No es normal, definitivamente, ¿no? Y a veces la inocencia de las personas te deja ver que desconocen esas herramientas básicas, ¿no? El ir al podólogo cuando uno tiene diabetes es tan relevante como ir al odontólogo, al cardiólogo, al Sí, es una prioridad, definitivamente es una prioridad. Ajá. En el paciente diabético no es opción, porque de verdad una uña enterrada les pone en riesgo, no sé, mencionarlo, pero de amputación. Sí. ¿Por qué? Porque entra en proceso la infección, así de plano. Entonces, no hay necesidad de que se expongan de esa manera, ¿no? Así es. La verdad es que es sorprendente que a veces lo único que les faltaba era tener esta información, ¿no? A veces a muchos pacientes, yo estoy convencida y yo creo que parte de estos podcasts, el objetivo de todos estos videos es informarle al paciente a través de un vocabulario sencillo, Coloquial, práctico, en el cual hablamos todas, ¿sí? en el cual somos ya detrás de cámara. sí, porque somos reparlanchinas, amigos. Yo creo que este podcast y todos los que van a venir les van a sorprender porque realmente somos bien parlanchinas, ¿no? Y qué mejor que seamos parlanchinas, pero para bienestar, para ayudar a la comunidad, porque cuánta gente, para orientar, ¿no? Que seamos voces. Somos voces de todos los profesionales de la salud que todavía no tienen la oportunidad de dirigirse a sus pacientes, pues seamos las voceras para explicarles al paciente diabético que tiene que cuidar de sus pies, ¿no? Y yo les pregunto a ustedes, ¿por qué es tan importante que que el paciente con diabetes acuda a su podólogo cada 4 a 6 semanas? O sea, ¿qué han notado por qué es tan relevante? Es que si no, bueno, me tocó también apenas un caso que me contaron, que igual, empezó por una uñita que no se te fue a contaron, cortar. hablan por teléfono. No, ese sí fue en vivo, ese sí en la plena aquí en la sala me lo contó, hermana de un paciente, que empezó igual una uña enterrada, la uña enterrada terminó en una amputación, la amputación siguió en un problema, se cayó la persona precisamente porque no tenía ya su pie. Ajá. Esto terminó en una laceración en la columna vertebral. En la columna se le infectó, le tuvieron que quitar un exoesqueleto que le pusieron. Ajá. Y ahorita la persona, de haber sido en un servicio podológico, termina en una cama. Así es. Una historia aterradora, pero una realidad, desafortunadamente, y que se repite día con día en muchos hogares. Sí. Y es la inocencia, la falta de información, la que a veces no permite que el paciente tome buenas decisiones. Es un escenario real lo que Sally platica, porque pónganse a pensar que el paciente tuvo una uña enterrada, una uña simple que se le infectó, probablemente el paciente era fumador, probablemente tenía el azúcar hasta el cielo, era un paciente que no tenía cierta disciplina en sus cuidados y obviamente no sintió que la uña estaba enterrada, ¿no? Probablemente no se alcanzó a dar cuenta. Sí. ¿Qué fue lo que sucedió? Se le infectó, la infección se extendió, tuvo que acudir con un médico, el médico ya había pasado mucho tiempo probablemente, ¿no? ¿Y qué aconteció? Pues dijo, ¿sabes qué? Hay que amputar ese dedito. Después le hacen estudios más profundos y descubren que seguramente, tal vez su circulación arterial estaba tapada. Y entonces, en lugar de hacer una amputación de un dedito,
pues tal vez una amputación mayor, tal vez fue por arriba de la rodilla, ¿no? Sobre todo porque lo dejan para después. Para después. O sea, no le dan la importancia que tiene, sobre todo en un paciente diabético. O sea, Así es. el hecho de ser diabéticos te pone muy en riesgo. Ujú. Pero si se tienen los cuidados adecuados con un control de siempre, no pasa nada. no pasa nada. ¿Qué pasa cuando el paciente le da la seriedad que amerita y viene cada 4 o 6 semanas con su podólogo? Va con su podólogo. Porque acuérdense que nos están escuchando en Argentina, en Venezuela, en Colombia, en Paraguay. Nos están viendo en Estados Unidos, que tenemos muchísimos hispanos. Por favor, compartan con mis hispanos y mis latinos. Porque, ay, es que cómo nos duelen nuestros hispanos y nuestros latinos. ¿A poco no? Sí. A mí me duele mucho mi población hispana, me duele mucho mis latinos que están en Estados Unidos y que a veces, porque los servicios médicos, los servicios de salud son muy caros, aplazan sus visitas. Así que compartan este video con todos los hispanos y con todos los latinos, este podcast, para que ellos sepan esta información tan valiosa, ¿no? Sí, claro. Y entonces, fíjense, estábamos platicando justamente, la podóloga estaba haciendo esta reflexión y Sally nos había dicho, o sea, ¿cómo es posible que viva una amputación por arriba de la rodilla probablemente, ¿no? Y el paciente, pues obviamente ya es un paciente pues a veces están deprimidos, están angustiados, están viviendo un duelo tremendo y tal vez el paciente no se acopla a su prótesis, ¿no? A su pierna. A veces no se tienen los medios, ¿no? Para comprar una prótesis también porque es Sí, claro. muy cara. Y el paciente al momento de pararse, ir al baño, a hacer un movimiento por simple que sea, pierde el equilibrio, se cae y se fractura una vértebra, ¿no? Sí, ya fue un caso muy extremo, pero sí se da. Pero sí pasa, ¿no? Yo les he dicho a todos, cuando llega un paciente de alto riesgo, ojo, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué estamos viendo para el futuro con un paciente así? Espere, y diles la edad que tenía este señor. 44 años. Dios mío, una tragedia. En una cama. En una cama, no, porque es la mitad de tu vida. Así es. O sea, de verdad está Es muy joven. fuerte eso, sí. Sí. O sea, no lo quieren creer, pero aquí los pacientes regulares de diabetes estamos hablando arriba de 60, 70, 80, 90 años y contando los pacientitos que tenemos de 100. Sí, tenemos pacientes hermosos de 100 años, bendito una Dios. locura de personas, la Ajá. verdad que toda una experiencia de vida. Ay, sí, Pero también hay que decirles que no tengan miedo, Ajá. que muchas veces una situación tan sencilla como es una uñita enterrada, no se queden callados. A las personas mayores, yo sé que muchas veces los hijos los recriminan porque aquí no lo vienen a expresar ya detrás de cámaras. Le digo, ¿por qué no nos dijo antes? ¿Por qué se quedó callada? Ay, doctora, pues es que tenía miedo que me regañaran, es que los hijos se vuelven bien intolerantes con los sí, papás. así como diciendo, es que cómo era posible que no hubieras dicho. Pues cómo con esa actitud, o sea, a veces algo tan sencillo como decir es que me duelen mis uñitas, llévenlos a sus papás, a sus abuelitos. Yo sé que el amor fraternal es, no sé, un todo en esta vida y que le den la importancia que requiere. Algo tan sencillo como es una consulta podológica, se den al hábito, a la cultura de querer a nuestros viejitos, a nuestros papás, como personas mayores que son y decir, a ver, vamos a empezar por el principio. El cuidado de tus pies es básico. Claro, los pies son como pies de cristal, Sí. ¿no? No sé, yo los veo como pies de cristal. Yo les pregunto a mis pacientes, porque luego tengo muchos que veo que no tienen esos cuidados, esas atenciones, y los hijos, luego hay muchos hijos inocentes, o muchos hijos luego, que a veces la preocupación nos lleva a tomar malas decisiones, ¿no? Sí. Y es, a veces me los atiborran, me los angustian, me los preocupan, no sé, ¿no? Como dice, el paciente a veces está siendo olvidado, ¿no? A veces tienen toda la red de apoyo, pero el paciente se queda callado, ¿no? Pero también ellos mismos, ¿eh? ¿Así? Porque también ha habido pacientes que vienen y es que es la primera vez que voy a un podólogo y es que mi comadre, mi vecina le amputaron y pues a mí me daba miedo. Y, o sea, les da miedo venir y ellos saben que se las están cortando mal o que tienen honguitos X, pero tampoco van al podólogo, entonces están, diría usted, tentando al diablo. En lugar de venir, sí, no, en lugar de venir, digo, obviamente nosotros aquí hacemos todo lo posible por atenderlos, porque estén bien sus piecitos. Y de buena O sea, manera. Exacto, o sea, De pierdan buena el manera. miedo a ir al podólogo. Hay que acudir a que les atiendan, a que les chequen sus piecitos, a ver cómo los tienen. Así es. Amigos de podcast, no se vayan, me voy a despedir de YouTube porque se nos está acabando la pila. Así es que amigos de YouTube, si les gustó este podcast, por favor, compartan y los vamos a invitar a
suscriban a este canal de podcast. ¡Sí! Así es que ahorita vamos a la segunda parte, ¿eh? Así es que